Hola, buenas tardes. Les voy a enseñar en este video a hacer un forest plot y un funnel plot, pero utilizando SPSS. Ajá. Entonces, lo primero para que ustedes puedan hacer este análisis es que construyan su base de datos. Esta base de datos la pueden hacer en Excel y después la pueden pasar a SPSS. ¿Cuál es la información que deben mostrar? Este ejemplo intenta responder la pregunta del efecto que tiene la vacunación contra influenza en la mortalidad en pacientes con diabetes. Entonces, es una variable con desenlace dicotómico y donde se tiene una maniobra, que es la vacunación, contra la no vacunación. La información que ustedes le van a meter al programa es el estudio, el nombre del autor, el año, después el total de los desenlaces dentro de los vacunados, cuántas muertes se presentaron en los vacunados, después el total de las muertes y en las últimas dos columnas van a colocar los eventos, la mortalidad dentro de los no vacunados y el total de la población no vacunada. Es importante que ustedes pongan al elaborar su base de datos que coloquen como variable de cadena lo referente al nombre del estudio o el autor. Si ustedes no lo ponen como cadena, no van a poder colocar el nombre completo. Entonces, aquí es importante, si ustedes lo ponen en cadena, ya en automático ustedes pueden agregar caracteres alfanuméricos. Ahora, si el nombre de pronto del autor está muy grande, ustedes pueden incrementar la anchura de su variable y con esto ya les permite colocar todo el nombre completo. El resto de las variables aparecerán de forma numérica. Entonces, son estas las únicas condiciones que ustedes requieren para poder elaborarlo. Después se van a ir a analizar, se van a ir a metaanálisis y en metaanálisis tienen dos opciones, resultados continuos o resultados binarios. En este caso corresponde resultados binarios y los datos que estamos metiendo son en crudo, estamos metiendo el total. Entonces, esa es la opción que van a seleccionar. No estamos haciendo hasta este momento el cálculo de ninguna medida de asociación. Entonces, vamos a empezar. Primero, lo que deben colocar es lo referente al grupo de tratamiento. Lo primero que deben colocar entonces es el total de eventos dentro de los vacunados. Y aquí, donde dice error, van a colocar el total de la población vacunada. Después viene la información respecto al grupo control. Primero, el total de eventos dentro de los no vacunados y el total de la población no vacunada. Y finalmente lo que van a colocar es el ID del estudio, que es el nombre del autor. Después, bueno, viene el tamaño del efecto y por qué método lo van a hacer. Aquí yo les sugiero que dejen esta primera opción. Y después viene un modelo por efectos fijos o aleatorios. En este momento, dado que no conocen todavía el grado de heterogeneidad, pueden dejar cualquiera de las dos opciones. Vamos a dejar nosotros análisis por efectos fijos. La siguiente opción que van a seleccionar es sesgo. En sesgo van a colocar la prueba de Egger y esto para que puedan evaluar de forma objetiva el sesgo de publicación. Y finalmente, gráfico. En gráfico, el primero que nos aparece es el forest plot y vamos a elegir qué queremos que aparezca dentro de las columnas. Entonces, vamos a elegir tamaño del efecto, error estándar, intervalo de confianza, valor de P, ponderación y aquí ustedes deciden si quieren que aparezca el valor de beta, es decir, o la escala logarítmica, o bien quieren que aparezca el OR o riesgo relativo, es decir, su exponencial. Entonces, aquí nosotros vamos a elegir el exponencial. Vamos a elegir las pruebas de homogeneidad, heterogeneidad y la prueba. Aquí ustedes pueden especificar
La línea de referencia la quieren en el efecto global o en el efecto nulo. Vamos a elegir el efecto nulo, pero también vamos a señalar el efecto global. Y después nos vamos a ir al gráfico de embudo o funnel plot. Van a elegir su gráfico de embudo y aquí lo único que van a elegir es que la etiqueta se coloque de acuerdo al estudio. Y le damos continuar. Y vamos a ver cuál es la información que nos arroja el programa. Lo primero que les va a colocar es la prueba de Egger. Esto para evaluar el sesgo de publicación o asimetría. En este caso, como es significativo y el coeficiente beta es diferente a 0, entonces lo que decimos es que hay asimetría. Y esto va a favor del sesgo de publicación. Después nos aparece nuestro forest plot. Aquí hay dos líneas resaltadas. Una en el no efecto. Entonces, al ser un desenlace dicotómico, este valor de no efecto es 1. Y este valor que está marcado en rojo es el efecto global, el que sale a partir de la suma de todos los artículos analizados. Entonces, esto, ustedes si le dan clic, lo pueden exportar y lo pueden exportar a Word o lo pueden exportar como imagen y esto mejora la calidad de su gráfico. Entonces aquí ustedes deciden a dónde y cómo lo quieren mandar. También les da la información sobre la medida de asociación, el intervalo de confianza superior, inferior, su valor de P y el peso de su artículo. Posteriormente les da las medidas de heterogeneidad. Aquí hay un 98% de heterogeneidad, por lo que el análisis por efectos fijos que llevamos a cabo no sería el correcto, sino que tendrían que analizarlo por efectos aleatorios. Y después viene el efecto global, el valor de P del efecto global. Es significativo, no atraviesa la unidad, por lo que consideramos que es significativo. Y después viene su funnel plot. Acuérdense que para poder hacerlo se requieren al menos 10 artículos para tener suficiente poder estadístico. Entonces, aquí tenemos solo 4 artículos y bueno, pues eso no permite evaluarlo de la mejor manera. Lo que sí podemos observar aquí, acuérdense que lo que estamos analizando son el tamaño del efecto, el intervalo de confianza y cómo se comporta cada uno de los diferentes estudios respecto al valor que esperaríamos si solo variara el tamaño de muestra. Y por lo tanto, si el error variara por este efecto. Entonces, aquí lo que podemos observar es que estos artículos salen de estos efectos estimados, por lo que nos lleva a suponer que hay asimetría y posiblemente un sesgo de publicación. Aquí hay estudios grandes, pero no tenemos estudios pequeños y que vayan hacia la no significancia. Entonces, así es como lo elaboran en SPSS para un desenlace dicotómico. Ahora les voy a enseñar cómo se ve un análisis cuando ustedes tienen un desenlace cuantitativo. Ahora les voy a mostrar cómo hacer un forest plot y un funnel plot cuando el desenlace es cuantitativo. En este ejemplo se quiere responder cuál es el efecto que tiene la administración de vitamina D en la disminución de índice de masa corporal en comparación con placebo. Entonces, al igual que en un desenlace dicotómico, la información que ustedes requieren colocar a esta pequeña base es el nombre del estudio, el año y después lo siguiente que van a colocar es la diferencia de medias. ¿Cuál fue, posterior a la administración, el cambio en el índice de masa corporal para cada uno de los grupos? Entonces, primero tenemos la información referente a vitamina D, que implica la media, la desviación estándar y el total de participantes en este grupo. Y lo mismo para el grupo de comparación, que en este caso es placebo. Nos vamos a ir a analizar
nos vamos a ir a metaanálisis y ahora resultados continuos, datos en bruto. Y la información que nosotros vamos a colocar aquí en las primeras filas se refiere al grupo de tratamiento. Dice tamaño del estudio. Ahí lo que vamos a colocar es el total de participantes en el grupo de vitamina D. Después, la media y su desviación estándar. Aquí ustedes pueden elegir o desviación estándar o varianza. Y posteriormente, la información del grupo control. Y al igual que en un desenlace dicotómico, el ID del estudio es el nombre del estudio. Después nos vamos a ir a gráficos. En gráfico vamos a elegir Forest Plot con cada uno de los componentes que quieren ustedes que aparezca en la columna. Entonces vamos a colocar el tamaño del efecto, el intervalo de confianza, el valor de P y el peso del artículo. Aquí vamos a seleccionar otra vez la línea de referencia. Si quieren señalar el efecto global o quieren únicamente señalar el efecto nulo. Y posteriormente ustedes van a elegir las pruebas de heterogeneidad. Después aparece su funnel plot. Van a seleccionarlo y van a colocar que quieren la etiqueta para cada uno de los estudios o por el nombre del estudio. Y finalmente eligen ustedes si quieren un análisis por efectos fijos o aleatorios. Esto dependerá del grado de heterogeneidad. La información que estamos nosotros aquí obteniendo, primero es el tamaño del efecto global. ¿Qué esperaríamos? Si la vitamina D disminuye el índice de masa corporal, esperaríamos que tanto el intervalo de confianza superior como el inferior fueran negativos. Sin embargo, aquí tenemos uno que es negativo y otro que es positivo. Si esta maniobra disminuye el peso y la aumenta en otros, pues es algo que no tiene efecto. Entonces, la media del tamaño del efecto es menos 1 kilogramo metro cuadrado, con una media que va de menos 2.1 hasta 0.10. Entonces, aquí, si analizamos la línea de la no significancia, pues aquí está en 0 por ser una variable cuantitativa, y al atravesar este 0, este resultado global no es significativo. Vemos que cada uno de los cuadrados tiene diferente tamaño y esto se debe al peso de cada uno de los artículos. Después aparece la información de sus autores, aparece el tamaño del efecto, el valor de P de cada uno de los artículos y el peso de cada artículo. Después aparece nuestra I cuadrada, la heterogeneidad es alta, es del 96%, y el valor de P del efecto es no significativo. Y finalmente nos aparece nuestro funnel plot. Aquí observamos que hay una asimetría. Esperaríamos que estos efectos se encontraran dentro de los intervalos de confianza si es que solo variara el tamaño del efecto por el tamaño de muestra. Pero aquí observamos que hay algunos que salen de este intervalo de confianza. Por lo tanto, observamos que hay asimetría y posiblemente un sesgo de publicación. ¿Qué nos falta? Aquí lo que faltan son ensayos clínicos más grandes que tengan un menor error estandarizado. Entonces, como ven, es muy sencillo hacer los forest plots en SPSS. Lo importante es que ustedes hagan correctamente su base de datos. Y para extraer esta información, lo que requiere tiempo es el análisis de cada uno de sus artículos. Espero que les sea de utilidad este video.